Got a secret, can you keep it? No, which I won't wear. Something, something in your pocket, something, something to the grave. Amigas, hola, bienvenidos sean a un nuevo video en mi canal y hoy tenemos una nueva edición de anécdotas trágicas. Sailor, qué terrorífico te ves. O sea, te ves guapo, te ves súper guapo porque siempre te ves guapo, Sailor. Pero, ¿por qué te ves tan terrorífico? Parece que vas a grabar Ultratumbísima y así. Ay, amigas, ya se me mamé un poco. O sea, es que siento que la temática que ustedes ya habrán visto en el título y así, quería intentar dar tanto miedo como el miedo que siento que tal vez nos dé más de una de las historias que vamos a estar escuchando en el video de hoy, que hoy tenemos anécdotas trágicas de secretos familiares. Ay, güey, aparte, qué risa de que, o sea, sí sabía que me quería maquillar como que Darketo de que así, pero, güey, pero pues como que sí me mamé un poquito, ¿no? Es que aparte de que como que me estaba maquillando con gris y me equivoqué de brocha y en vez de difuminarme con gris, agarré una brocha que estaba toda manchada de negro y yo de que, ok, we gotta go bald y así. Damn, I messed up. We gotta go bald, man. Pero así es, amigas. Güey, qué buena temática, ¿no? O sea, la verdad siento que a mí nunca se me hubiera ocurrido ese tema. Y es que este tema no se me ocurrió a mí, sino que se le ocurrió a los miembros del canal. Güey, siento que soy muy malo para promocionar eso, de que luego se me olvida de que mencionar que hay miembros del canal. Hay miembros del canal, amigas, si les interesa. No es a huevo, amigas, no se preocupen, pero pues hay que si tienen emojis, que si hay uno que otro video que nomás hecho para miembros y así. Yo por el pueblo, por las precarias. Güey, ser mi miembro cuesta, bueno, en México 19 pesos y dependiendo de dónde están de que cambia, de que puede estar un poquito más caro, un poquito más barato. Lo mismo que les costaría unos Doritos ahora en la tienda con la inflación. Pero amigas, a la fuerza ni los zapatos, o sea, tampoco es de a huevo. Güey, ya me apoyan lo suficiente viendo los videos y de que viendo los anuncios y así. Pero si fueran miembros, podrían ver los videos antes y siempre que los subo antes para miembros, los subo sin anuncios y así. Pero así es, amigas. Los miembros eligieron esta temática. Siento que va a estar buena. El becario me dijo que sí estaba de que bastante interesante. ¿Qué tan spookies creen que estén las historias, amigas? Güey, yo la verdad sí vengo con altas expectativas porque, güey, luego el consultorio del amor, amigas, siento que a veces da más miedo que la sección de Ultratumbísima y así. Entonces, pues, güey, con esa temática siento que también puede estar de que en la madre, ¿no? Pero bueno, ya mucho se libero. Vengan y acompáñenme en esta divertidísima aventura que va a ser escuchar anécdotas trágicas de secretos familiares. Un comentario nada que ver nomás antes de comenzar, güey. Ahorita que me terminé de arreglar me quedé pensando de ¿será que le voy a dar miedo a mi sobrina? Porque en unos días me toca ir a Hermosillo a conocerla porque no la he conocido, nació en enero y así. Y güey, siento que pues sí soy una persona que, o sea, no es como que me arreglo así siempre, pero pues estoy de que todo jirafón, estoy todo, siempre me he visto todo de negro y así. Y güey, o sea, antes de tener esta sobrina, lo más parecido que tenía a una sobrina o sobrinos eran los dos perros de mi hermana mayor y así. Y uno de sus perros, amigas, bueno, su perra me odia, así de que me tiene pavor acá y yo nunca le he hecho nada, o sea, nada, pero pues ajá, como que nomás me ve todo gigante y de que siempre de negro y está de que guau, 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 y yo de que ay, pinche perra. Pero bueno, vamos con la primera anécdota trágica y secretiva de la velada de hoy. Sailor, te voy a contar la historia que me hizo darme cuenta de un secreto familiar este año y me dejó pelona. Para proteger identidades cambiaré los nombres. Como contexto, fui criada por mi abuela. De pequeñita la visitaba mucho a ella y a mi abuelo. Años después, mi abuelo se petateó después de estar enfermo mucho tiempo y tiempo después también mis papás se petatearon por otros motivos. Desde que pasó eso vivo con ella, ya hace unos 12 años. En esta casa hay una velita que día y noche mi abuela mantiene encendida. Toda mi infancia me dijo que era por algo de mi abuelo, a lo que yo asumí que era por su enfermedad, pero hace poco descubrí la verdad. ¡Tun! Mi abuela era explotada laboralmente por mi abuelo. Él no la dejaba tener celular, ya que había celulares, ni que la visitaran amigas a la casa. Ella solo trabajaba todo el día en el emprendimiento familiar y él se dejaba todo el dinero y los beneficios. Antes de eso, también le pegaba y le maltrataba físicamente de muchas formas, hasta que un día mi abuela se rebeló y le devolvió unos vergazos y al menos dejó de hacer eso. Con mucha razón mi abuelo la aislaba, pues él era bien pirujo y cuando se iba a trabajar muchas veces solo iba a andar con su amante principal o las otras. Ay, pues cuántas había. Cuando mi abuela tenía unos 40 años fue que esto pasó. Vivía atormentada, pues mi abuelo era un descarado y salía con la amante principal. Le diremos Patty. Le compraba cosas con el dinero que mi abuela se ganaba y mucho más, por lo que muchas vecinas le llegaban con los chismes. La Patty también pasaba rondando la casa con bolsos y cosas nuevas para hacerla sentir mal, porque mi abuela ni siquiera podía salir sin pedir permiso. Sin embargo, mi abuela no quería confrontar a mi abuelo sin estar 100% segura, y aquí es donde viene el lore de la velita. Mi abuela recitó estas palabras, parafraseando.
Espíritu Santo, te ruego... Ah, no, pero es abuela, voz de abuela. Cochapacha, Espíritu Santo, te ruego que me dejes ver a esta señora con mi marido con mis propios ojos. Solo necesito 5 minutos. De no ser cierto esto, por favor quítame este espíritu de mortificación. A cambio, prenderé una velita en tu honor que permanecerá prendida hasta el día de mi muerte. Cochapacha. Semanas después, a mi abuela se le despertó el ultra instinto, ojo de loca, en un viaje de trabajo que tuvo con mi abuelo. En Valle Bravo vieron un río y mi abuelo dijo, qué bello río, ¿verdad? Deberíamos venir un día a pasear. Y mi abuela supo de alguna manera que eso significaba que iba a traer a la Patty a ese lugar. Días después, mi abuelo dijo que iría a visitar a un compañero de trabajo y le iba a llevar unas naranjas, pero iba muy arreglado, con esas camisas de salir y buen perfume. Mi abuela sospechaba, algo sentía, pero solo bastó una llamada al teléfono de la casa para corroborarlo. Doña Glory, acabo de ver a su marido con la querida Patty en Valle Bravo. Ahí, ella supo dónde andaban y calculó el tiempo justo en que saldrían del río para emboscarlos. Mi abuelo se había llevado el carro de la casa y solo quedaba el camión del negocio de mi papá. Él tenía unos 20 años, así que lo metió en el plan y le dijo que fueran juntos. Y aquí se pone turbio. Mi abuela... ¡A la verga! Mi abuela llevó un revólver y le dijo a mi papá que la acompañara porque según ella, si tocaba salir corriendo o la agarraba la policía, alguien tenía que llevarse el camión. Llegaron a una tiendita cerca del lugar donde ella esperaba encontrarlos y ahí estaban los dos. Mi abuela finalmente logró verlos juntos. Mi abuelo Pirujo y la Patty recibiendo todos los buenos tratos que el viejo Piojo nunca le quiso dar. Mi abuela se bajó del carro y primero que todo agarró de la camisa a mi abuelo y se la despedazó, le pegó, le gritó hasta de lo que se iba a morir, resaltando todo lo que le había hecho sufrir por andar de culo suelto. Sailor, la Patty, se empezó a reír de mi abuela mientras ella lloraba de la frustración y mi abuela entró en un estado de trance, agarró a la Patty del pelo, la sangoloteó, le dio unos vergazos y agarró el revólver. Le puso la pistola pecho a la Patty, disparó y el tiro no salió. Y eso no es todo. Mi papá, joyita del pueblo, le quitó el revólver. Perdón, como es la primera historia, perdón si estoy censurando mucho de que palabras aquí, pero pues... Pu, 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 pu. Mega se entendió, ¿no? Bueno, mi papá, joyita del pueblo, le quitó el revólver a mi abuela y empezó a disparar al cielo. Ahí fue cuando llamaron a la policía y mi abuelo salió corriendo con la amante. Como el carro de la casa quedó ahí, mi abuela agarró ese y mi papá el camión y se fueron a un bar. Se metieron un trago de tequila cada uno y dijeron, de aquí quién sabe a dónde salimos, pero salimos juntos. Se llevaron los vehículos para la casa y llegó la policía a tocar la puerta. Ellos ni idea tenían de todo lo que había pasado en el camino. Sailor, mi abuelo reportó el carro como robado y denunció a mi abuela diciendo que unos ladrones los golpearon a él y a su esposa, refiriéndose a la Patty, y se robaron el vehículo después de disparar al aire e intentar, o sea, mi papá y mi abuela eran los más buscados del condado y ni sabían. Entonces mi abuela, modo ya pelona, le explicó al policía que el carro era de la familia y que el señor que denunció era su esposo. Admitió lo de las agresiones y explicó que fue porque lo encontró con la amante y comentó que lo de los disparos al aire fueron porque su hijo está bien baboso. El policía entendió la situación y la apoyó. Incluso dijo que se iba a llevar a mi papá a su casa para que no pasara la noche detenido por los disparos y que al día siguiente volvía y todo bien. El plan no salió del todo porque ese policía era de otra jurisdicción, la de donde vivimos, y la denuncia fue puesta en Valle Bravo, así que mi papá sí terminó pasando la noche en el bote. Mi abuelo llegó descaradamente al día siguiente exigiendo que lo dejaran entrar a la casa y ver a su hijo, y mi abuela lo dejó, pero con una condición. Usted y yo vamos a vivir juntos, pero usted a mí no me vuelve a tocar en su vida. Usted en su cama y yo en la mía, y el día que usted me quiera volver a tocar, lo mato. Ay, mi varis. Luego fue el juicio por la denuncia de agresión. Mi abuelo no asistió y la Patty tuvo una conducta pésima. Tuvieron la suerte de que la jueza estaba pasando por un divorcio por adulterio y entre todo el desmadre mi abuela quedó absuelta. Y bueno, mis abuelos vivieron como roomies el resto del matrimonio y yo ni enterada. Le pregunté a mi abuela por qué no se divorció y me dijo: ¿usted cree que yo iba a dejar botado todo lo que trabajé? Mi casa, mi carro, mis cositas, todo lo que no estaba a mi nombre. Por ley, eso seguía siendo de ella como esposa y eventualmente pasaría a sus manos. Ay, mega.
25 años después de todos estos eventos, mi abuelo falleció y hasta este momento mi abuela fue libre. La Patty tuvo la audacia de pelear la herencia, pero no tenía vela en ese entierro. Mi abuela logró conservar lo suyo y hoy vive feliz, sin ataduras ni viejos piojos que la maltraten. Se la pasa viendo el Facebook, chismeando con sus amigas y sale cuando quiere. Tú... Ay, guau, amiga. Más abuelas así. Venga. Ay, abajo me puso una foto de ella y su abuela. Ay, muy bellas las... Amiga, literalmente tu abuela, definición de mexicana chingona. Bueno, no dijiste si eras de México. Valle Bravo, ¿es aquí en México? Sí, ¿no? Bueno, sabe, pero güey, qué padre una abuela así de luchona, ¿no? Me encantó. Y güey, siento que luego también eso pasa de que con muchos viejillos y así, de que, güey, ya ni se llevan con sus esposos, esposas y así. Pero pues, güey, es de que no se van a divorciar porque es de que, pues ya para qué nos divorciamos, ¿saben? Mente de tiburón, de que qué bueno que no se separó porque, ajá, justo de que si se iba, de que ya no se iba a quedar con nada y así. Gran comienzo a este video. Gracias por tu anécdota. Espero que estén muy bien las dos y sigamos. Ay, antes de que se me olvide, dejen pozo para la miniatura. Me ganó. Amiga, si alguna de ustedes no está entendiendo mi dirección creativa de por qué elegí el fondo que tengo, pues güey, sentí que quedaba mega ad hoc tener esta familia de stock atrás porque pues güey, secretos familiares, una familia atrás, o sea, yo me imaginé que estando enfrente de ellos es como si yo también estuviera en esta reunión familiar, pero yo soy de que el sobrino que es la oveja negra y así. Y pues ya no sé, que una de ellas sea mi tía acá y que esté de que, sobrino Sailor, ya vente a comer, vamos a comer. Su esposo de que, uy, no, mejor que ni venga. Uno de los sobrinos de que, sí, que no venga, mami, mi tío Sailor me da miedo. Mientras que el otro le pregunta a su mamá, que es mi tía, de que, mamá, ¿por qué mi tío Sailor no es rubio como nosotros? Y la mamá le va a decir de que, es que él no es cristiano como nosotros, ya te lo había explicado. Mega, ¿no? Me encantó este universo. Verás, soy un hombre de 25 años de edad y tengo un brazo que está deformado. Siempre creí que fueron secuelas de artritis, pues fue lo que me dijeron mis padres. La historia fue así. Resulta que un día mi brazo se puso morado y me llevaron al hospital por un absceso de pus que los doctores limpiaron y ya. Pero por la secuela de artritis se me hizo como se ve en la imagen que te... Ay, no, ni siquiera no quiero ver, amiga, no quiero ver pus y así. Y tampoco se los voy a enseñar, de que igual no creo que le encante a YouTube la idea. El chiste es que yo nunca cuestioné esta historia, pues más adelante a mis 8 años, cuando ya tenía un poco más de noción de mi entorno, me diagnosticaron una deformación en el fémur y la rodilla por dichas secuelas de artritis que llevaron 6 cirugías en corregir. Todo esto a qué lleva. Tenía una tía a la que le pondré María Auxilio. Ok, work. Nunca fui muy cercano a ella. Por alguna razón siempre trataba de evitarla y ella respondía de la misma forma. Pues resulta que ella falleció ya hace un año y bueno, te diré que antes de volverme pagano, tú... Ok, yo fui hasta de esos que rezan en los funerales. La cosa es que a mí me pidieron que rezara para ella, pero algo en mí me decía que no lo hiciera. Yo lo adjudiqué a que como ahora creo en un Dios distinto al abrahámico, mi Dios se molestaría. Me quité dicho compromiso, diciendo que no podía porque ya vivo en otra ciudad que queda 2 horas de donde vive mi familia, de donde era María Auxilio. Los 9 días pasaron normales. Un día después de que terminaron los rezos de dicha tía, a los cuales si acaso fui a 2, por el mero hecho de acompañar, fui a visitar a mi abuelita materna. María Auxilio es parte de mi familia paterna. Ahí le conté todo lo que le había pasado a mi difunta tía y mi abuelita me dijo que estuvo bien que no le rezara porque esa señora había sido muy mala. Cuando le pregunté por qué, mi abuelita me contó que hubo un tiempo en el que mi papá, quien se juntó con mi mamá cuando tenían 17 y 18, tuvieron que vivir en la misma casa donde vivía esta tía. La casa no era de María Auxilio, sino de la abuelita de mi papá. El chiste es que además de ser grosera con mis padres, diciéndoles arrimados y demás, resulta y resalta que yo la desesperaba y que en una ocasión cuando yo estaba llorando, ella me enterró varias agujas de coser en mi brazo izquierdo. La cosa es que al parecer nadie se dio cuenta, sino porque al no dejar de llorar por el dolor, mis padres me llevaron al hospital y ahí se destapó todo. Mi brazo deforme no fue por un simple absceso de pus, fue ocasionado por una señora que le enterró a un niño de 2 meses. Aparte tenías 2 meses. Agujas de coser que le causaron una fuerte infección y que gracias a una secuela de artritis le terminó deformando en la madre.
Iba a decir la mato, pero pues ya estaba más petateada que nada, ¿no? Te juro que cuando terminé de escuchar eso yo me quedé helado. No cabía en mi cabeza cómo mis padres pudieron seguir tratándola normal después de lo que me hizo. De mi padre no me sorprendió tanto, pues él siempre ha demostrado tener preferencia por su familia y amigos que por mi mamá y por mí. Pero me dolió mucho más de mi madre, pues ella con lágrimas en los ojos me ha contado cómo yo salía llorando y temblando del dolor de las limpiezas que me hacían en el brazo, donde claramente omitió que era por las agujas. Realmente no sé cómo sentirme. María Auxilio ya está muerta y siento que pagó todo lo que debía en vida, pues al final ella terminó cayendo arrimada con otros familiares. Su hijo siempre la dejó de lado por su mujer, le tocó ver fallecer a una de sus hijas y falleció de una forma muy fea, de la cual no hablaré por respeto a su memoria. Ay, yo cero respetaría su memoria, amiga, de que qué buena persona eres, que aún piensas en respetar su memoria, pero una parte de mí ahora tiene un rencor horrible hacia ella, pues ¿cómo es posible que hiciera eso un bebé de 2 meses? Pero no solo a ella, no entiendo cómo mis padres me pudieron ocultar esto, pues hasta la fecha no me han contado nada y no saben que yo lo sé. Pensé que ya les... Me da rabia y estoy seguro que un día esta bomba va a explotar y mi pecho ya no lo podrá contener, porque gracias a esa señora mi brazo no tiene la misma movilidad que el otro y tengo que abstenerme de hacer muchas actividades. Si te preguntas por qué mi abuelita materna se guardó esto por tanto tiempo, no sabría qué contestarte, pero sé que es verdad, pues más allá de que me ama con el corazón, también estaba muy enojada con mis papás por otros pleitos familiares y sé que debió haber dicho que este suceso del pasado me haría enojar con ellos y no se equivocó. Además, dirás, qué chistoso es el destino, porque en un examen médico que me hicieron en la SSP para entrar en su gimnasio, me preguntaron por mi brazo y yo conté la versión que me dieron mis padres y la doctora me dijo que la herida que tengo era imposible, que solo fuera una simple deformación de artritis y que debió ser ocasionada por mínimo una fractura. Pero en fin, recalco, ella ya falleció y no hay medio legal que haga que una persona muerta pague lo que hizo en vida si no se denunció en su momento. Me quedo con que sufrió mucho en sus últimos días y la vida a mí me ha sonreído en los últimos años, ya que gracias a mi Dios estoy cursando el segundo semestre de una maestría que me da beca. Pero aún así, mi enojo con mis padres sigue creciendo y no sé cuánto más podré aguantar. Aclaro, ya no vivo con ellos y es poco el tiempo que los veo a la semana, pero aún así todo esto me carcome. ¿Tú qué harías en mi lugar? Tú... Ay, abajo está la foto, no la voy a ver. Perdón, amiga, es que no me gusta, no soy fan de que de ver heridas abiertas y así. Güey, pero ¿por qué no le dices a tus papás? O sea, ¿cómo tienes tanto autocontrol como para no reclamarle a tu... Ah, mira, yo le hubiera dejado de hablar a mis papás. O sea, mega le hubiera dejado de hablar a mis papás y de que ellos tendrían que hacer una gran labor para que a mí se me volviera a ocurrir querer volver a hablarles, porque al haber, o sea, ¿cómo se...? O sea, si yo fuera tú, yo me gaslaría de pedo a mis papás, pero pues esto no es un consejo, nomás es, me preguntaste qué haría yo en tu situación. Eso es lo que haría yo en la madre. No manchen, amigas, güey. Apenas llevamos 2 historias y ya estoy de que, miren, sí siento que al maquillarme así y saber que tenía altas expectativas, manifesté que estuviera de que así de potente este video, ¿no? Hay un vinito para seguir con esas... Uy, mega. Espera, voy por un vinito. Güey, this and a vinito. A ver. Hola, Sailor. La verdad, mi familia es súper turbia, pero hay algo que no le he podido contar a nadie y obviamente se lo voy a contar a un youtuber. Mega. Cuando tenía 12 años y acceso libre a internet en la computadora de la casa, una vez encontré un video para adulto de unos jovencitos haciendo el amor en un carro, en la carpeta de descargas. Yo la verdad me asusté mucho cuando lo vi porque tenía descargado Ares. Entonces ya había escuchado por ahí que por esa app se llenaba de virus la compu, así que lo atribuía a eso. Ya cuando tenía 16 años, mis papás se pelearon muy fuerte y como me habían corrido de la preparatoria, mi papá me secuestró y me llevó a vivir a Monterrey sin decirme nada. Sailor, yo llevaba únicamente 2 cambios de ropa y así me inscribió a la prepa y tuve que empezar de nuevo, solo porque él y mi mamá se querían dar en la madre. Total, en ese tiempo me di cuenta que mi papá tenía modos muy feos de ver a los chavos de mi edad, o a veces que agarraba su celular y encontraba fotos de chavos random en la calle, pero siempre eran los chavos de espalda.
Hasta ahí me quería hacer la loca, pero la verdad, mientras más pasaba el tiempo, era más evidente. Después se contentó con mi mamá y empezamos a vivir todos juntos de nuevo, pero ahora acá en Monterrey, y entre plática y plática con mi hermana 2 años menor que yo, salió el tema de que maybe mi papá era gay. Y ella me contó que a veces cuando está solo en la casa, se queda viendo reels de hombres ejercitándose o cosas así, y que ha visto en su historial del celular páginas, pues de gays. Nos sentimos un poco mal por él, porque sí se ve como una persona muy infeliz y que no pudo llevar su sensualidad como él quiso, ya sabes, porque persona gay en los 80s o 90s era súper mal visto, pero tuvo que hacer una familia y jodió la vida de 3 personas por no vivir en su verdad. También es un recordatorio de cómo ahora, gracias a Dios, la sociedad es más libre, así que si eres alguien del closet, mejor sal, antes de que tus hijos en un futuro descubran qué es lo que en realidad te gusta y que te has vivido negando toda tu vida. Tú... No, güey. ¿Y cuántos años tienes tú? ¿Están divorciados oficialmente tus papás? Porque, ajá, cuando tenía 16 años mis papás se pelearon muy fuerte y nos fuimos a Monterrey. O sea, ¿están divorciados o no? Ahí yo mega le diría. O sea, si ya sabe que si ya me enteré de que esa noticia y ya no vive, o sea, ya no viven juntos mis papás y así, pues mega le diría, ¿sabes? O sea, es de que, güey, o intentaría darle ánimos de que tú puedes. Ve ahí a hacer tus cosas de gays y así. Pero, güey, o sea, sí, pobres de los señores que, pues, o sea, de que vivieron como que sus años de adulto joven como en los 80s, 90s, porque era mega mal visto y así. Pero honestamente, igual, y esto es hablando de la ignorancia porque yo soy de toda una generación diferente, güey, se me hace horrible eso de que, o sea, tú saber que eres LGBT y ok, no lo aceptas, de que sientes que está mal. Pero, o sea, si tú ya sabes eso de ti, ¿por qué te casarías? O sea, está bien que sea tu problema de que no te quieras aceptar, pero ¿por qué te casarías? ¿Por qué justo declararías la persona de que a una mujer y si tienes, o sea, ¿saben? O sea, yo sé que pues, o sea, igual es de que el chiste antes era siempre de que tenemos que armar una familia y así, pero pues se me hace muy egoísta. O sea, de ese tipo de señor gay. O sea, como que el haberse casado y así es de que, güey, pues nomás hubiera sido de que el perdedor de la familia que nunca se casó y sigue de que estresándote por no aceptarte. Pero pues para qué chingados vas a andar sufriendo de que sufrir a alguien que ni la debe y que ni la teme al casarte y luego tener hijos y así. Qué fuerte. Ay, amiga, dile. Siento que sería un key. Siento que estaría bien entretenido, ¿no? Pero bueno, sigamos. Mi botella ya tenía más stickers. ¡Tun! Todo comenzó hace años cuando decidimos dejar atrás Zacatecas. Queríamos algo más, una vida diferente, oportunidades, así que nos mudamos a Mérida, Yucatán. Al principio fue difícil... ¿Hay más oportunidades en Mérida que en Zacatecas? Al principio fue difícil, pero con el tiempo encontramos estabilidad. Nuestra vida era tranquila, incluso aburrida a veces, y quizá por eso nunca imaginamos lo que estaba por salir a la luz. Después de 10 años ya casi no sabíamos nada del rancho. La distancia nos había desconectado de todo, o eso creíamos, hasta que un día sin previo aviso sonó el teléfono. Era uno de los hermanos de mi esposo. Su voz no sonaba normal, había algo raro, como si estuviera conteniendo algo muy grande. Tu hermana se va a separar. El silencio que siguió fue pesado. Nos quedamos en shock. No tenía sentido. Su esposo, mi concuño, era de los hombres más tranquilos que conocíamos. Siempre amable, siempre presente. Tenían 3 hijos pequeños y desde ¡ay! Bueno, ni modo. Tenían 3 hijos pequeños y desde fuera parecían una familia feliz, perfecta incluso. Pero la razón lo cambió todo. Le fue infiel. Tun. Aún así, algo no cuadraba. Él seguía conviviendo con la familia como si nada. Iba a reuniones, cumpleaños. Recuerdo perfectamente una vez que hasta le llevó un bolso carísimo a mi suegra. Nadie sospechaba nada, hasta que empezaron las dudas. Mi cuñada comenzó a investigar. Alguien lo había visto entrando a un motel. No había pruebas, solo rumores, pero el veneno ya estaba sembrado. Todo se volvió tensión, sospechas, reclamos. Incluso a mí me reclamaron por tenerlo en Facebook. Para evitar problemas lo eliminé sin más. Parecía que todo quedaría en sospechas hasta que pasó lo inesperado. Un día, la pareja de la supuesta amante apareció en la casa de mi cuñada. No fue una escena tranquila. Le mostró todo, fotos, mensajes.
Pruebas imposibles de negar, mi cuñada quedó destruida, pero eso no era lo peor. La pareja del amante también estaba casado, y entonces entendimos que no era una simple infidelidad, era una red completa de engaños, porque el amante no solo tenía a mi concuño, tenía 2 amantes al mismo tiempo, y lo más retorcido, los 2 eran hombres casados. Todo era un caos, una doble vida multiplicada, y entonces llegó la verdad. La amante no era una desconocida, no era alguien lejano, no era alguien ajeno. ¡Era mi suegra! A la verga. El silencio que siguió a esa revelación fue insoportable. Más de 2 años de relación, escondida a plena vista. De pronto todo empezó a tener sentido. Las visitas, la confianza, la cercanía. Y fue ahí cuando otra de las hermanas recordó algo que en su momento ignoró. Una noche escuchó ruidos extraños en la sala, movimientos, susurros, como si alguien estuviera en el pleno acto. No bajó, le dio pena, pensó que no era asunto suyo, nunca imaginó quiénes eran. El escándalo fue inevitable, la familia se rompió, mi cuñada se alejó completamente de su mamá. No solo era una traición de pareja, era una traición doble, profunda, casi imposible de perdonar. Y en medio de todo eso había otra tensión creciendo. Mi suegro, él vivía en otro estado, pero cuando su hija le contó que su propia mamá se había metido con su esposo, decidió que iba a ir a poner orden. Esa casa al final era de él. Iba a ir, iba a enfrentarla, iba a correrla, pero nunca llegó. ¡Ay, bye! Murió de un infarto antes de poder hacer nada. Y con eso, todo quedó aún más extraño, como si la historia se hubiera quedado a la mitad, sin un cierre real. Pero el tiempo hace cosas raras. Contra todo pronóstico, mi cuñada decidió perdonar. Hoy, años después, todo parece en calma, siguen juntos. Ahora son muy religiosos, muy metidos en la iglesia, como si la fe hubiera sido el precio de ese perdón o la forma de intentar limpiar lo que pasó. La familia volvió a reunirse, las comidas regresaron, las sonrisas también, pero hay cosas que no se borran, porque cada vez que los veo, cada abrazo, cada risa, cada reunión, yo no puedo olvidar ese secreto que todos fingimos haber dejado atrás. Tú... No el infarto, amiga, a la verga. ¡Wow! ¡Qué buena temática, amiga! Güey, si yo también de que me juzgaría, de que a mí tampoco se me olvidaría. Y, güey, mencionas eso de que como que se hicieron mega religiosos y así, güey. Cada quien sus religiones. Yo no juzgo religiones. Bueno, siempre les digo que no juzgo religiones, crean en lo que quieran. Yo a veces quisiera creer en algo, la verdad, pero no me ha pasado. ¿Pero qué? Ay, los únicos que me dan malas vibras son los cristianos, pero porque yo he tenido malas experiencias con ellos y tíos homofóbicos cristianos y sí, bla, bla, bla. Entonces con los cristianos sí es de que... Pero güey, ¿qué onda que siento que luego muchas personas que luego se hacen de que mega religiosas o que dicen que encontraron a Dios o así es porque hicieron un chingo de mamadas o se pasaron de verga con algo, lo que sea, y como que creen que acercándose a Dios de que ya todo bien, ¿saben? O sea, no me encanta esa idea, pero pues bueno, cada quien, ¿verdad? Sigamos. Espero que estés muy bien y que ya hayas salido del flop en TikTok. Amiga mega, mi último reel de cuando fui a la boda, le fue súper bien. Ah, no fue reel, fue TikTok. Después le subo otro TikTok. Ese me motivó de que después sí volver a intentarlo. Todo se remonta al año 2000, en octubre. Yo ya sabía que había nacido prematuramente a los 8 meses por un problema que tuvo que ver con mi abuelo materno. Y para hacerlo más surrealista, nací justo el día de su cumpleaños. En ese tiempo, mi abuela se había ido a vivir a mi casa porque estaba separada de mi abuelo y convenientemente mi mamá necesitaba ayuda con mi hermano, ya que mi papá trabajaba fuera de la ciudad. Después de varios meses así, en octubre, mi abuela ya estaba decidida a divorciarse definitivamente. El problema es que mi abuelo iba constantemente a la casa a buscarla para llevársela y mi mamá siempre lo mandaba a la chingada porque sabía que mi abuela es medio tonta con los hombres e iba a ceder. Total, un día mi abuela le habló para pedirle el divorcio. Él se puso completamente loco y en uno de esos arranques le prendió fuego al coche de mi abuela que estaba estacionado en la calle de mi casa. Mi abuela no salió a enfrentarlo en ese momento porque mi madre no la dejó, así que mi mamá, con 8 meses de embarazo, fue la que salió a reclamarle y gritarle y llamó a la patrulla.
con todo el estrés, a mi mamá le empezaron las contracciones. Mis abuelos paternos tuvieron que ir por ella de emergencia para llevarla al hospital y pues ni modo, nací en el desvergue. Lo más fuerte es que al final mi abuela decidió quitar los cargos. Porque les dijo a los policías que todo había sido un malentendido, como si hubiera sido un accidente, y tiempo después regresó a vivir con él, ya que mi mamá se recuperó del parto. Mi abuelo le bajó de huevos con los años, pero vivieron como perros y gatos, incluso con cuartos separados, hasta que falleció hace 2 años. Fue un gran abuelo, pero un terrible esposo. Se le extraña al viejo Vergas. Tú, güey, ¿qué onda esto de los abuelos de que siempre quedándose juntos, aunque ya ni se aguanten y así? Y ahí dijiste eso de que hay viviendo como perros y gatos cada quien en su cuarto y así. Güey, bueno, siento que esto sí ya es de que muy New Age, de que muy, ¿cómo se dice? Disruptivo para generaciones pasadas, pero güey, yo en lo personal de que si algún día llegara a encontrar el amor y después viviera con alguien y así, ay, güey, qué hueva compartir cuarto. Ay, o sea, güey, tengo ya tantos años viviendo solo que me da mucha flojera de que el concepto de compartir cuarto y qué. Aparte, pues siento que pues si compartes cuarto de que más fácil te vas a tratar de la otra persona, de que si cada quien tiene su cuarto, pues ahí pueden dormir juntos, pero pues ahí de que, ay, hoy en mi cuarto, hoy en el tuyo, bla, 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 ay, hoy no se antoja dormir juntos, de que quiero dormir solo o de que no sé, pues ajá, siento que está... ¿O ustedes qué opinan? Alguien que esté viendo este video vive con su pareja y cada quien tiene su cuarto. ¿Cómo se la pasan? Güey, yo siento que se la ha de estar de que bomba, ¿no? Yo mega haría eso. No más me falta la pareja. Pero bueno, ajá, de que como que no se me hace de que tan fuerte de que tener una pareja y de que tener cuartos separados, ¿saben? Pero bueno, sigamos. Todo acontece por allá del lejano 2021. En ese tiempo, yo vivía en casa de mi hermana mayor y en una ocasión platicando de varios temas familiares, me soltó una bomba con la excusa de que yo ya estaba lo suficientemente grande para saber el mayor secreto de mi mamá, que ni tan secreto, porque media familia lo sabe, pero para mí sí era un secreto en ese entonces. Dicho secreto es que mi mamá antes de mí tuvo otro hijo, al que regaló... Ay, ¿cómo regalas un bebé? ¿Cómo funciona eso de regalar un bebé? Por ser producto de una infidelidad al papá de mis hermanos. Mis hermanos y yo no compartimos al mismo papá. Mi mamá le fue infiel al que era su esposo en ese momento, se embarazó y decidió regalar ese bebé a una pareja de señores random. Todo esto sucedió por allá del 2006. En ese tiempo, mi mamá y mis hermanos vivían en un pequeño ranchito de Michoacán. El papá de mis hermanos se había ido de mojado, o sea, de inmigrante, a Estados Unidos, para tratar de buscar oportunidades y darle una mejor vida a mis hermanos. Estuvo aproximadamente 1 año lejos de su familia, año que mi mamá aprovechó para tener una aventura con un señor de ese mismo ranchito. Lo que ella no se esperaba es que dicha aventura resultaría en un embarazo no deseado. Cuando el papá de mis hermanos regresó de Estados Unidos, encontró a su esposa embarazada de otro, por lo que evidentemente se molestó y decidió dejarla. Pero mi mamá lo buscó y le rogó el perdón de una y mil formas posibles, a lo que el papá de mis hermanos le dijo que la perdonaba con una sola condición, que en cuanto naciera ese niño, ella lo tenía que abandonar, porque él no sería a cargo de hijos ajenos, a lo que mi mamá accedió con tal de recuperar a su esposo. El tiempo pasó, mi mamá y mi hermana mayor, de unos 13 años en ese momento, se fueron a casa de mis abuelos días antes de dar a luz a ese bebé. Ella le contó todo a mi abuela, quien obviamente le metió una mega cagadota por irresponsable, y de hecho, fue mi abuela quien consiguió a la pareja de señores que se quedarían con el bebé, ya que ellos en unas semanas irían del rancho a la Ciudad de México. En fin, el bebé nació y todo iba según lo acordado, pero a mi mamá le entró el remordimiento y la culpa al tener en brazos al que en ese momento era su quinto hijo. Se arrepintió, dijo que no lo iba a regalar, que no le importaba si el papá de mis hermanos no la perdonaba, que ella se quedaría con el bebé. Empezó una discusión entre mi abuela y mi mamá sobre el qué pasaría con el recién nacido. Mi abuela empezó a decirle a mi mamá que qué se supone que le iba a ofrecer a ese bebé y sus otros 4 hijos si el papá de mis hermanos no la perdonaba, que ella sin él no era nada, que jamás había trabajado, que ella sola no podía mantener 5 bocas. Ante tales comentarios, mi mamá se sentó en una orilla de la cama y empezó a llorar con su bebé en brazos. Mi abuela, viendo esto, lo único que hizo fue pedirle con firmeza que le diera el bebé porque la pareja de señores ya estaban esperando. Mi mamá, entre lágrimas y súplicas de que no les diera el recién nacido, le entregó el bebé a mi abuela y así, con solo un día de nacido, dicho bebé fue entregado a esa pareja.
que no tardaron mucho en irse a la Ciudad de México, como ya habían dicho. Mi mamá lloró y lloró por días tras haber regalado a su... ¿Regalar hijos es ilegal? Mega, ¿no? O sea, es que yo, perdón, no sé. Sí, bueno, termino la historia y luego hablamos de esto. Mi hermana mayor, quien fue que presenció todo esto y por la que estoy contando esto, dice que nunca había visto así de destrozada a mi mamá y que a la fecha es la única vez que la ha visto así de mal. Al final, mi mamá regresó con el papá de mis hermanos, quien los trajo a vivir a Morelia después de dicho suceso, pero mi mamá a los pocos años de vivir en la ciudad y de que empezara a trabajar, decidió mejor divorciarse del papá de mis hermanos, que esto fue por razones ajenas a esto que te acabo de contar. Por cierto, olvidé mencionar que el señor con el que mi mamá tuvo su aventura jamás se enteró de que mi mamá estuviera embarazada y de que su hijo fue regalado. Tú... En fin, así fue como me enteré de que en realidad soy la sexta hija de mi mamá y no la quinta como yo había pensado hasta mis tiernos 12 años. Es algo que aún me deja en shock, incluso ya 5 años de haberme enterado. Güey. O sea, si yo tuviera útero, me embaracé. Ok, me imagino que si quisiera regalar a mi bebé, no, ¿cómo se dice? No lo puedo parir en el IMSS y así, porque pues ahí ya quedaría el registro de que parí. Entonces, durante todo mi embarazo tengo que no salir, de que pasármela de que en el PlayStation o así para que no me vean la panza y parir en secreto. En mi tina ahí voy a parir. Y como nadie se enteró, ¿puedo regalar a mi bebé? O sea, sí sería ilegal, pero como nadie sabe de que no me van a meter al bote, qué fuerte el concepto de regalar chamacos, ¿no? O sea, si suena turbio, mínimo de que regalarlo a alguien que sepas que lo va a tratar bien, así como cuando adoptas gatos y así. Pero güey, o sea, prefiero el concepto de una mamá que no puede, no quiere que no quiera borchis, pero que tampoco quiere de que quedarse con el chamaco. Prefiero de que el concepto de eso, de que lo regale a una familia que tal vez lo desea, a que nomás lo dejara tirado en algún lado y así, ¿no? Ay, güey, me acordé de un caso de una morra gringa que o sea, como que estaba de que todavía de que en high school, como en prepa o algo así, o no sé cuántos años tenía, pero pues en general de que parió en el baño de la escuela y dejó de que al chamaquito ahí de que en el bote de basura o en la taza. Qué fuerte, ¿no? Sigamos. Mi familia paterna es algo grande. Son 7 en total. O sea que tengo 6 tíos. Ay, un chico. Bueno, ¿yo cuántos tíos tengo? Bueno, no sé. Entre ellos una, vamos a ponerle la Chula. Chula es alguien muy social desde siempre y siempre ha sido de vibras buchonas y acá muy monterreyoso el rollo. De esas que es rubia desde que tiene 15 y muy potra. Me encantó de que el nickname siento que la Chula me caería súper bien. La Chula tenía una amiga, pongámosle María, una amiga muy cercana, a la cual invitaba a reuniones familiares. María llevaba a sus 2 hijos y a su esposa a todas esas reuniones, y a mí me tocó ir a una. Conocí a sus 2 hijos, los cuales en ese momento tenían mi edad, como 16, medio asociales mamoncitos, pero pues X. Yo andaba bien a gusto ese día con mi prima en las albercas. Total, como 1 año y medio después de ese acercamiento, noté que mi papá le contaba cosas a mi mamá medio tenso. Notaba que mi tía, la Chula, ya no invitaba a María, y pues X, yo tenía 17. Nunca he sido una persona muy chismosa entre familia. Total, un mes después de notar esas cosas, ¡zas! En una juntada de mi familia materna, mi madre le cuenta a mi abuela que María había acabado con la vida de su esposo con un cuchillo. Resulta que la pareja de casados tiernos que eran en público era todo lo contrario en privado. El esposo de María la golpeaba y ella no hacía nada más, hasta que un día, ambos tomados, consumidos por el alcohol, se empezó una discusión, donde el esposo de María la acusaba de ser una pendeja, que porque no sabía hacer bien las cosas, a lo que el esposo se abalanzó sobre ella y María en un intento de defenderse tomó un cuchillo
y se lo encajó justo en la pierna a su esposo. Este grita, los hijos bajan, ven a su papá en el suelo y a su mamá con poker face, espantada a la vez, llorando. Ella, sin saber qué acababa de hacer, lo lleva al hospital y llegando, el esposo ya había fallecido por desangración. María no sabía qué hacer. Pasaban los meses y se supo que María seguía libre, pero por haberse escapado, hasta que en las noticias salió que una mujer asesina fue encontrada en un antro de fiesta con sus amigas. Hasta hace poco, mi tía nos contó bien la historia y dijo que María no se arrepentía para nada, puesto que por muchísimo tiempo el esposo la atormentó y le hizo la vida difícil. Hasta la fecha, creo que a María no se le acusó de homicidio directo porque se supone que el acto del cuchillo fue para defenderse y pues ajá, no es un secreto familiar relativo de sangre, pero fue uno que estuvo entre la familia por mi tía tener una amiga asesina. Tú... Ay, vea. Cruz. O sea, mega, yo ya me imaginaba que iban a estar así de potentes las historias, pero güey, wow, o sea, siento que el único problema va a ser que voy a tener que estar censurando un chingo de palabras, siento, para el video. O sea, aunque hasta eso que YouTube ya ha sido de que más permisivo de un rato para acá, pero güey, prefiero de que no mamarme, entonces hay dispensas y estoy intentando hablar y no más de que me censuro y así, pero pues... No manches. Todo esto ha sucedido en la familia de mi papá. Él es mayor y es prácticamente el segundo papá de sus 4 hermanos. Mi papá tiene un hermano, al cual voy a llamar por su nombre porque ni modo que vaya a escuchar esto. Mi tío Nando, quien es el único que sigue viviendo con mis abuelos. Es una casa relativamente grande y tienen unos abarrotes. Y él jura que se va a quedar con la casa solo porque en 50 años no se ha ido de ahí. Pero la verdad es que mi papá, mis abuelos y otros tíos ya arreglaron todo legalmente a sus espaldas para que la casa no se la quede él, porque es un baquetón. Tiene 3 hijos regados a los cuales no apoya en casi nada y es un codo. No paga luz, agua, gas, internet ni comida. Diario le da a mi abuela 50 míseros pesos que para los gastos de la comida del día. Él no le da prácticamente nada y gana muy bien. Trabaja de Uber en sus ratos libres, pero de donde más saca dinero es de la pulmonía. ¿Pulmonía? Viven en Mazatlán, ahí son muy famosas. Las pulmonías son como tipo carritos de golf que se dedican al turismo y pasean turistas por la ciudad. Bueno, nunca he escuchado pulmonía. Esa no es la enfermedad del pulmón. Bueno, pero Sailor gana muy bien. Puede llegar a ganar hasta $50 en 30 minutos solo por llevar a los gringos a dar la vuelta en el malecón. Y tomemos en cuenta que mi tío Nando no gasta en nada de renta ni utilidades. Todo el dinero es para él. Tiene 3 carros. Con que vendiera uno puede dar el enganche para una casa, pero no. Está aferrado con quedarse en la casa de mis abuelos, pero la verdad es un mal agradecido. Y hace unos meses, mi papá casi se lo agarra a vergazos por esto. El cumpleaños de mi abuelo es a principios de diciembre, y mi tío, en lugar de quedarse a festejar con su papá, se fue a unos 15. Y lo peor es que era de una chamaca que ni conoce ni a su familia. Solo lo invitaron y se fue de colado. A mi papá le pesa mucho esto, porque nosotros no vivimos en Mazatlán, y yo sé que él quisiera haber estado en ese cumpleaños, pero no se puede por la distancia, y el cabrón de mi tío prefiere irse a otro lado con gente desconocida, pues mi papá al enterarse que no fue, muy enojado, mandó un mensaje de voz al grupo de WhatsApp de la familia diciendo: espero que se le estén pasando muy bien en el cumpleaños, ya vi que no está Fernando, supongo que mínimo le dejó un regalo a mi papá porque ya vi que publicó en Facebook que ama a su padre y que es el mejor, y Sailor, todo el grupo se quedó callado. Mi tío se salió del grupo hace mucho porque siempre hay situaciones de este tipo y le caga que le digan de cosas, pero su hija está en el grupo y se lo reenvió, así que mi tío Nando le mandó un mensaje directo a mi papá y se empezaron a tirar de todo. Mi papá le reclamó muchas cosas que me tardaría mucho explicándote y al final mi tío solo se pudo defender con que él no es el único que vive en esa casa. Mi primo también vive con mis abuelos, tiene apenas como 18 años y tiene diagnosticada depresión, por lo cual no vive con sus papás, y mi tío empezó a decir que él tampoco paga nada y sabe qué, pero Sailor, ¿cómo se va a comparar él a sus 50 años con un adolescente deprimido que no trabaja? O sea, ¿de dónde quiere que saque dinero? Pero bueno, al final mi abuela andaba defendiendo a mi tío hasta que vio que estaba insultando a mi primo, es su nieto consentido por el tema de su salud mental, y solo así mi abuela pudo reconocer que mi tío está mal, y fue cuando mi papá la convenció de cambiar las escrituras de la casa para que al final quede para todos los hijos.
pero yo sinceramente creo que si alguien se tiene que hacer cargo de esa casa cuando no estén mis abuelos, será mi papá en cuestiones legales y mi tía que es mamá del primo que vive ahí, porque ella a pesar de tener su casa, va, limpia, cocina, atiende lavarrotes, lava la ropa y más, pero yo solo quiero saber cómo se va a poner mi tío cuando sepa que en cuanto mis abuelos no estén, entre todos sus hermanos lo van a sacar. Bueno, el desmadre de los mensajes de voz fue a inicios de diciembre. Nosotros nos fuimos a Mazatlán el 20 para llegar a pasar las fiestas allá. Y ahí sí mi tío llegó pidiendo perdón a mi papá y todo. Hicieron las paces y todo bien. Pero en Año Nuevo, mi abuela se empezó a sentir mal y la tuvieron que llevar al hospital de emergencia. Mi tío Nando no quiso ir que porque no se había bañado todavía. ¿Eso qué? Este fue el momento en que yo dije, güey, mi papá se lo va a agarrar a vergazos. Nunca lo había visto tan enojado. Y eso que mi papá puede ser muy temperamental, pero gracias a Dios, la prioridad era llevar a mi abuela al hospital. Y hay millones de historias así con mi tío. Y es que Sailor, de verdad mi tío es un meme andante. A su hija más chica le hicieron su fiesta de 15 el año pasado. La mamá no lo invitó, pero aún así fue. O sea, qué pena ajena. De hecho, les dio pena correrlo. Y encima publicó en Facebook toda la fiesta como si lo hubiera pagado él. También, otro de sus hijos es Hochis, y mi papá siempre se lo dijo, que lo tenía que aceptar y que no tiene nada de malo, pero él decía que no era Hochis, que su hijo, que su hijo solamente era muy fashion. Ahora mis hermanos y mis primos usamos fashion como sinónimo de Hochis gracias a él. Y en la fiesta de graduación de mi primo estaba con su novio, y cuando llegó mi tío los vio besándose, así que fue directo a buscar a la mamá de mi primo y le dijo, María, explícame qué está pasando aquí, de la manera más dramática y machista que se le ocurrió, haciendo una escenita, cuando ya todos le habíamos dicho que mi primo era gay y solo él no lo aceptaba. Ahora también usamos el explícame qué está pasando aquí como meme. Así podría estar toda la tarde escribiéndote. Desearía poder traerte el chisme de su reacción a ser prácticamente desheredado, pero todavía no lo sabe. Tú, ay güey, haz un live. Cuando se entere que él no se va a poder quedar con la casa y así, mega debería hacer un live o de que mínimo grabar para que después nos manden el video. Ahí nomás les censuro un poquito la cara, pero siento que estaría padre ver ese chisme también. Pero bueno, sigamos. Amigas, hasta ahorita en el proceso de edición recordé que yo también tengo una gran anécdota de secreto familiar que ya se las había contado antes, pero siento que se las conté hace mucho, o no sé, la verdad no me acuerdo. Ya les digo que yo tengo muy mala memoria y así, entonces igual se las voy a contar rápido para quienes no sepan. Yo, cuando estaba morrito, bueno, no, era adolescente, tenía como 15 años y así estaba en la secundaria. Güey, una vez de que tenía una vecina con la que me llevaba 1000, vivía como a 4 cuadras y yo ya les he dicho que en mi colonia de Hermosillo, cero privilegiada, amigas, de que de esas colonias de que dices que vives ahí y suena de que el efecto de sonido de tun, de que llena de cholos, que bien peligrosa y que sabe qué. Pero pues usualmente si vives en esas colonias pues no te asaltan tanto porque pues los cholos ya te conocen, no conocen a tu familia y así. Pero bueno, fui a casa de mi amiga, luego ya era bien tarde, me iba a regresar a mi casa, me regresé caminando y ay, también yo todo pendejo y también por ahí por un parque que tenía que pasar antes de llegar a mi casa. Pasó un cholo y me dice de que, ¿qué hora es, loco? ¿Qué hora es? Y yo de que, ay, las 2 a.m., algo así. Y ya, de que me sacó una fusca de que pium pium y de que túmbate con el celular, morro y bla, bla, bla. Y yo de que, ay, no. Me mega espanté, me fui corriendo a mi casa, bla, bla, bla. Y ya, pues obviamente llegué gritando y llorando. Mis papás de que ahora qué le pasó al marido y así. ¿Y qué? Y pues ajá, o sea, yo en crisis, no me acuerdo si le llamaron a la policía. No, según yo no le llamaron a la policía ahí, pero pues, o sea, mis papás se quedaron como que en el porche platicando y me dijo mi mamá de que tú vete a dormir, de que ya yo de que, bueno. Bueno, y luego desperté a mías. ¿Qué encuentro en el comedor de mi casa? El celular que me habían robado, amigas. El celular que me habían robado. Ahí estaba de que en la mesa como si nada y yo de que, qué chingados. Y ya le dije a mi mamá de que, ¿y esto? Que no sé. Y mi mamá me dijo algo de que, ay, es que uno de los que te asaltaron, de que vieron las fotos y se dieron cuenta que tenías como que unas fotos conmigo y dijeron de que, ay, todo pendejo, ¿para qué asaltas al hijo de la Luli? Y así, porque pues mi mamá tenía una papelería y pues o sea, pues era conocida ahí de que entre la colonia y así. Y ajá, y pues eso me dijo, ¿no? Y yo de que, work, o sea, algo bien, ¿no? Y con esa historia me quedé, amigas, les digo, esto pasó cuando yo tenía como que 14, 15 años o así. Y eso me quedé de que, ay, pues mira, hay cholos que no son tan malos, hay cholos buenos y así. Y, güey, hasta que estaba en la uni, amigas, ya después de que 1000 años después. Y mi mamá me fue a visitar y estábamos de que ahí, de que en mi casa con 800 roomies, que ya les he dicho que tenía como 800 roomies en Guadalajara, nos pusimos a pistear. Y mi mamá no toma, pero a veces de que sí logro que se tome uno que otro drink. Y está de que, y así. Y esa vez de que
ya estaba tomando y, o sea, y fue algo así de que me dijo de que, ay, te tengo que ser honesta con algo que te oculta durante tantos años. Y yo de que, en la madre. ¿Y qué pasó? Y ya pues ahí en su peda mi mamá me empezó a decir de que, ¿te acuerdas cuando te asaltó este? Ay, aparte. O sea, ¿quieres saber cuál es el apodo del pinche asaltante que del pinche cholo que me asaltó? El Virotes. Me dijo de que, ¿te acuerdas cuando te asaltó el Virotes y que al día siguiente apareció tu celular ahí en el comedor y así? Que te dije que ellos lo regresaron y yo, obvio, me acuerdo de que quedé traumado de esa experiencia y mi mamá de que, pues no es que lo hayan regresado a la buena. Y yo, ¿cómo? Y amigas, que lo que pasó fue que, o sea, que ya que me fui a acostar yo al cuarto y que a seguir llorando y luego dormirme, mi, mi mamá, mi mamá es más chola que los cholos, pues mi mamá se fue como que a la parte donde sabía que vivían de que varios cholos que ubicaba y así de que a tocarles y casi que a tumbarles la puerta y de que, a ver, hijo de su putísima madre, ¿quién asaltó a mi chamaco, pinches vergueros y que bla, bla, bla? Y a mí, que así, o sea, porque aparte era como que varias casas juntas donde sabía que vivían varios cholos y como que había cosas turbias en esas casas o que vendían cosas turbias y así. Y mi mamá, amigas, sin miedo a nada, de que tumbando las puertas, hasta que ya al final dio con el que me asaltó, con el Virotes, y ya, y ya mi mamá, de que hijo de tu puta madre, no sé. Y así, amigas, y pues, o sea, no es que lo regresaran a la buena, sino que mi mamá fue a recuperar el puto cel. Güey. Otro gran ejemplo de mexicana chingona y así. Y ajá, güey, yo se les digo de que yo creciendo de que 1000 años creyendo que nomás había sido un cholo que se arrepintió y me lo fue a regresar. No, amigas, pura verga, fue que mi mamá de que más loca que nada y así. Qué padre, ¿no? Mi familia del lado de mi papá, desde que tengo memoria, siempre se las han dado de ser mega cristianos, que asisten diariamente a misa y participan en todo tipo de actividades religiosas y que por ende, según ellos, son buenas personas. En público dan una imagen de familia cristiana conservadora básica, pero detrás de escena practican brujería. Tun, y no de la buena, sino de la mala, oscura, pecaminosa, maligna, horrorosa. Pero te preguntarás de cómo es que yo sé que practican tales cosas. Bueno, todo se descubrió cuando mi bella madre decidió darle una oportunidad a la efesio de mi papá casándose con él. Desde un inicio mi mamá dice que sentía que la familia de mi papá no le daba la bienvenida y como mi mamá es de carácter fuerte, pues no se dejaba rebajar ni que le faltaran al respeto, lo cual terminaba ocasionando mucha tensión. Pero todo empeoró cuando mi hermana y yo estábamos chicas. Para este punto, mi mamá ya tenía muchas sospechas que la familia de mi papá, suegra y nuera practicaban brujería de la mala, sospechas que se habían confirmado con cosas que otros familiares del lado de mi papá después le contaron a mi bella madre, como que la mamá de mi papá le había puesto brujería a la antigua pareja de su esposo, o que a veces hacían rituales en cementerios. Un dato importante sobre mi mamá es que mi mamá y a toda la familia del lado de mi mamá siempre les han interesado las cosas esotéricas, así que saben distinguir cuando alguien está metido en ese tipo de cosas. Pero bueno, cuando mi hermana y yo estábamos pequeños, mi bella, queriendo que nosotras tuviéramos una buena relación con nuestra abuela, decidió regalarle una foto de nosotras, de mi mamá, mi hermana, mi papá y yo, para que la colgara en el refri. Esto porque esa señora en su refri tenía fotos de toda la familia. Pero resulta que semanas después, cuando fuimos de visita a la casa, mi mamá descubrió que la foto que le había regalado a su suegra sí estaba pegada en el refri, pero Sailor. Habían cortado la foto para que mi mamá no estuviera y cuando mi mamá las cuestionó, ellas se hicieron las locas diciendo que ella nunca había estado en la foto. Obviamente mi mamá se enojó, pero después de un rato se emperró porque recordó que uno de los materiales básicos para hacer algún tipo de trabajo brujil hacia alguna persona es una foto y ahora resulta que mi mamá estaba desaparecida de la foto. Mi mamá menciona que por todo ese tiempo que la foto estuvo desaparecida, ella siempre se sentía mal, con baja energía, con desánimo, todo muy raro. Entonces, después de un rato, mi mamá decidió acudir con una bruja para que le ayudara a saber si traía pegado algo, y resultó que sí. La chamana le dijo a mi mamá que alguien había enterrado una foto de ella en un panteón y que le había hecho quién sabe qué maldiciones para que se quedara ahí atascada en ese panteón, y que eso hacía que diariamente su salud estuviera empeorando. La chamana le dijo a mi mamá que iba a tratar de visitar ese panteón para ver si podía desenterrar aquella foto y lo hizo. Aquí la historia se pone un tanto fantasiosa, así que bajo su propio criterio si deciden creer o no. A ver,
Bueno, semanas después, la chamana citó a mi mamá y le dijo que había ido al panteón y que ahí en un rincón había muchas lechuzas que parecían estar resguardando un lugar, pues cuando intentaba acercarse, las lechuzas se ponían agresivas. Y pues long story short, la chamana le dijo a mi mamá que se transformó en lechuza y que se tiró a madrazos con las otras lechuzas y obviamente ganó. Luego, creo que también le había mencionado a mi mamá que la maldición que le habían puesto era como que muy rara, que hasta la chamana le dio mucho asco las cosas que habían ahí, pero que las destruyó ahí para no propagar la energía maligna. Puede que todo sea coincidencia, que la chamana haya sido solo una charlatana o efecto placebo, pero mi mamá dice que después de eso ya su salud y energía habían regresado a la normalidad, y además menciona que sintió que la mamá y hermana de mi papá ya no se mentían tanto con ella. Yo creo que ellas eran las lechuzas del panteón que quedaron todas madreadas. Tú, ay, mi amao, ya. Miau, todo va a estar bien. Tú, güey, o sea, no importa si la historia es real o no, si hubo cosas de que le sientas o lo que sea, lo importante es que tu mamá ya todo bien. O sea, de que mira, sea efecto placebo, si haya sido de que pelea de brujas y así, lo único que importa aquí es que tu mamá ya está bien. Obviamente iba a haber alguna historia de brujería mías, obviamente. Pero bueno, sigamos. La historia comienza así. En el 2022, yo me dedicaba a trabajar y a cuidar a mi abuela que ya no podía valerse por sí misma. Muchas veces yo recibía ayuda de mi madre o de mis otros dos tíos, y a veces de mi tía, la típica doña muerta de hambre que quiere todo para ella. Pero muchas de las veces era yo quien tenía que rogar por esa ayuda porque me cargaban con el total cuidado de mi abuela. Obviamente yo lo hacía desde todo mi amor que le tenía, pero eso no quitaba lo difícil que llegaba a ser el cuidar a un adulto mayor. Total. Un día mi mamá tuvo una pelea muy fuerte con esa tía, porque mi tía decía que por yo vivir con mi abuela de a gratis, yo tenía que encargarme del 100% de los gastos de mi abuela, de la casa y de los hospitales donde llegaba a estar internada. Obvio, mi mamá explotó y me sacó de la casa y me rentó un departamento para yo vivir aparte en lo que esta tía cuidaba a mi abuela. El asunto se puso turbio el segundo día que mi tía estaba a su cuidado, porque mi abuela se deterioró muchísimo, tenía delirios con su padre que ya había fallecido, todo el tiempo lloraba y decía que mi tía no le daba de comer y que la dejaba sucia del pañal por horas. En esa misma semana, mi abuela me marcó varias veces a mi celular en medio de la noche para decirme que le tenía miedo a mi tía porque se la pasaba diciéndole que cuando se muriera ella se iba a quedar con todo y que por fin me habían sacado de su casa. Obviamente yo hablé con mi mamá y le conté la situación, pero lo peor aún no pasaba. El día que mi abuela cumplía una semana al cuidado de mi tía, de pronto se puso mucho peor y un doctor nos dijo que nos despidiéramos de ella, que probablemente su cuerpo ya no aguantaría mucho. Créeme que fue lo peor que he escuchado en toda mi vida. Mi abuela, que me había criado como otra hija, todo lo que más amaba en este planeta, la persona que me alentaba a lograr todas mis metas y me amaba profundamente, y ahora me tenía que despedir de ella. Finalmente, después de 16 horas de haberme despedido de ella y que tuviera unos momentos de lucidez conmigo, falleció en el hospital por 2 paros respiratorios. En este punto te estarás preguntando, ¿y cuál es el secreto familiar? Verás, mi tía el día del funeral, hablando con mi mamá, admitió que se dio cuenta que le estaba dando mal por accidente todas las dosis de todos los medicamentos que le recetaban a mi abuela y que aparte ella le daba tranquilizantes para que no la molestara con sus achaques al no poder moverse mucho, y que ese día que se puso muy mal, ella le dio casi un frasco entero de esos tranquilizantes para que ya no estuviera sufriendo. Le admitió a mi mamá que por su culpa mi abuela se puso así de mal y lo peor es que de ahí no logró salir. Cuando mi mamá me dijo esto ya era demasiado tarde, mi abuela ya había sido cremada y cuando falleció en el hospital, esa misma tía firmó para que no se le practicara la necropsia de ley. Todo esto me dejó peor que mal y gracias a todo eso y a lo que sé, ahora soy una persona que no puede subsistir sin medicación porque me arrebataron de los brazos la persona que más amaba en el mundo y eso es algo que no he podido perdonar ni dejar pasar. Tú... Ay, me das... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánta gente fallecida ya van en esas historias? Está bien, o sea, si dijera que no me esperaba esto, estaría mintiendo honestamente. Espero estés bien, amiga, te mando un abrazo. Sigamos. Hola, Sailor. Llevo escuchándote desde que hacías música y yo era una puberta. Hoy ya soy licenciada, tengo trabajo y esta es la primera vez que me animo a mandarte una historia.
Creo que esta podría entrar en tu serie de historias donde exponen familiares, y es que ya no aguantamos seguir ocultando el secreto de mi tío. Mi tío es el mayor de 3 hermanos, entre ellos mi papá. No vive tan cerca de nosotros, pero durante muchos años lo veíamos relativamente seguido. Además, es papá de 2 primos a los que quiero muchísimo. El problema es que desde hace algunos años prácticamente dejamos de vernos con ellos y la relación se enfrió muchísimo. Todo empezó con una situación muy rara durante un viaje familiar. Hace algunos años, mi familia fue a nuestra ciudad natal para celebrar el cumpleaños de mi abuelo. Todos vivimos alrededor de la Ciudad de México, pero gran parte de mi familia es de Guerrero, así que a veces nos reunimos allá. Yo no pude ir porque estaba en la universidad y tenía demasiada tarea. Cuando mi familia regresó, los noté muy serios y no entendía por qué, hasta que me contaron lo que había pasado. Ese día iban a ver a mi tío por primera vez después de la pandemia. Tenían mucho tiempo sin verlo, así que lo estuvieron llamando para preguntarle dónde venía y si traía a mis primos. Lo raro es que él evitaba responder con quién venía. Todos asumieron que venía con sus hijos y que quizá quería llegar de sorpresa, así que nadie sospechó nada hasta que llegó. Pero no llegó con mis primos, llegó con una señora que no era mi tía. Imagínate el momento incómodo. Llegó como si nada y empezó a presentarla frente a toda la familia. Nadie quiso preguntarle nada enfrente de ella, porque obviamente no sabían qué había pasado con mi tía, ni por qué no venían mis primos. Todo el ambiente se sentía rarísimo. Lo peor es que platicando con la señora se dieron cuenta de que ella no sabía absolutamente nada. Para ella, mi tío era un hombre soltero. Según lo que le había contado, nunca se había casado y no tenía hijos, cuando en realidad ya tenía una familia y varios hijos. Esta no era la primera vez que mi tío era infiel. De hecho, su familia actual también es producto de la infidelidad que le tuvo a su anterior pareja, con la que tiene una hija que es mayor que yo y que solo he visto una vez en la vida. Ese día mi familia tuvo que tragarse el coraje y fingir normalidad para no decir algo que la dejara mal parada a ella, porque claramente también estaba siendo engañada. Después de eso, fueron a visitar a otra parte de la familia en Acapulco, porque la mayoría de nuestros familiares son de Guerrero. Ahí mi tía abuela sí explotó, se peleó con él y lo regañó tan fuerte que mi tío prefirió irse a dormir a un hotel con la señora en lugar de quedarse en la casa familiar. Desde entonces casi no ha vuelto a visitarlos. Pero las mentiras no terminaron ahí. Con el tiempo, cada reunión familiar terminaba en peleas por culpa de él. Recuerdo especialmente un año nuevo en el que se peleó con mi abuelo. Mi tío había prometido ir a visitarlo cierto día, pero nunca fue. Entonces, la señora empezó a defenderlo diciendo que claro que sí había ido, que ella supo que había ido a verlo tal día y tal día, que era un buen hijo. El problema es que eso era mentira. Mi tío sí había salido, pero a ver a su familia original, a mi tía y a mis primos. Mi abuelo lo sabía, pero se quedó callado para no arruinarle su teatro, y eso hizo que mi papá se enojara muchísimo, porque básicamente todos terminábamos siendo cómplices de sus mentiras. Con el tiempo, la relación con mis primos se fue deteriorando, y eso es lo que más me duele. Yo los quiero muchísimo, pero en estos últimos 5 años apenas los he visto una vez. Pero si crees que ya pasó lo peor, te equivocas. En una de esas reuniones familiares, mi tío confesó que no tenía solo 3 hijos. Resulta que también tiene otra hija de la que nadie sabía. Una hija que hoy tiene 17 años. 17 años ocultando la existencia de una hija a la familia entera. Ni siquiera mi abuelo sabía de ella. Imagínate el shock de toda la familia. Nadie podía creerlo. Apenas hace poco la conocimos y solo la hemos visto una vez en la vida. Todo esto solo hizo que yo me enojara aún más con él, y para colmo, todavía tiene el descaro de andar de acusón. En una ocasión, le fue a decir a mi papá que yo fumaba, cosa que mi papá ya sabía, pero él solo quería meter cizaña. Hoy en día ya casi no vemos a mis primos. La última vez que convivimos fue el año pasado en el Día del Padre, y se sentía una distancia enorme entre nosotros. Y ni siquiera puedo culparlos, porque seguramente ellos también sospechan lo que está pasando. No dudo que mi tía también imagine que mi tío sigue siendo infiel. Lo peor de todo es que sin querer, mi familia y yo terminamos siendo cómplices de un infiel al quedarnos callados. Nos toca encubrirlo, aunque no queramos, y eso nos hace sentir muy mal, nos amarga las convivencias con la familia. Espero que alguno de mis primos en cuestión escuche esta historia, tal vez reconozca la situación. Solo diré que mi familia es de Acapulco y que el nombre de mi tío empieza con L. No esto. No quiero causar un problema enorme en la familia, pero ya estamos hartos de seguir encubriéndolo. Siempre he detestado la infidelidad, porque no solo lastima a una persona, termina afectando a familias enteras. Güey, yo no podría de que ser parte de esa mentira, o sea, de que si yo sé que hay de que un secreto así, de algún familiar o así, yo me... o sea, no
crear cizaña, pero pues, güey, lo sacaría de mi bronco pecho porque, güey, es que, ajá, güey, qué hueva de que andar cargando con problemas ajenos y de que me carcomería la conciencia saber eso de que soy cómplice de esta maldad de mi familiar que ni siquiera me caí tan bien. Fu, 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 fu. Pues, qué paciente tu amiga de que no le cuentas nada a nadie así. Pero bueno, sigamos. Yo tengo dos primas mayores, las llamaremos Denia y Alexia. En aquel entonces ellas tenían alrededor de 28 años y ellas llevaban años arrastrando una rivalidad constante. Ambas se dedicaban a lo mismo y parecía que todo entre ellas era una competencia. Si una lanzaba una revista, la otra hacía lo mismo. Si a una le iba bien, la otra buscaba superarla. Nunca hubo equilibrio, siempre había una que destacaba más que la otra y eso alimentaba la tensión. Pero todo llegó a su límite el día del funeral de mi abuela. En medio del entierro, Alexia le pidió a su esposo que dijera cosas ofensivas sobre Denia. No fue un comentario aislado ni un malentendido, fue intencional. El esposo de Denia no lo toleró y lo que siguió fue una pelea a golpes. Justo encima de la tumba recién cerrada de mi abuela. Ay, amigas. Qué manera tan naca de llamar la atención. Pelearse en un funeral, amigas, de que qué falta de respeto es esa. La escena fue tan surreal que nadie hizo nada por separarlos. Gritos, empujones, golpes. Y lo más perturbador de todo fue que Alexia empezó a grabar. No solo eso, mientras lo hacía se reía a carcajadas, reía en pleno entierro, viendo cómo su propio esposo peleaba. Al final, el esposo de Denia fue quien salió peor. Terminó con el rostro lleno de moretones, completamente derrotado. Después del escándalo, la familia intentó intervenir para que hicieran las paces. Hubo intervención, pero el daño ya estaba hecho. Nunca volvieron a dirigirse la palabra. Han pasado más de 10 años desde ese día y la ruptura sigue intacta. La familia tomó partido, inclinándose hacia Denia, lo que hizo que Alexia se distanciara aún más. Ella solo encontró apoyo en su núcleo más cercano. Hasta hoy, sé que ese video debe seguir existiendo en algún lugar. Yo recuerdo perfectamente el momento, la risa, la pelea, el entierro, todo mezclado en una escena que para bien o para mal se convirtió en un evento canónico que rompió los lazos de la familia para siempre. Tú. Ay, odié el concepto de una pelea en un funeral. Pobre abuela, güey. O sea, siento que si hay algún momento donde deberías saber controlar tus impulsos y no andar querer llamando la atención es en un funeral. Pero bueno, queda una historia más, vamos a ver. Esta es mi historia. Es algo rara, pero tiene un plot twist que te cagas. A ver, ojalá. Era Navidad del 2012 y estábamos en casa de mi familia paterna. En esa Navidad se reunieron los hijos de mi abuelita, entre ellos mi papá y mis tíos, y una prima que tenían, mi tía. Fue una Navidad súper bonita, estábamos platicando y riendo. En ese entonces, el hijo de la hermana de mi papá, mi primo hermano, tenía como 25 años, y la hija de la prima de mi papá también, y eran muy unidos por la cercanía de edades. Hubo un tiempo donde venía y se quedaba en casa de mi abuelita con mi primo, pero pues nosotros asumíamos que era por los cercanos y porque solían salir mucho junto con otra prima, pero esa prima era un poco más reservada, así que la mayoría de las veces solo eran ellos dos. Bueno, el punto es que estábamos en esa reunión, ellos estaban hablando y bromeando. En un punto, a mi prima se le sale decir: "Ay, pinche pito chico, de seguro ni coges bien". Y entonces mi primo remata con un: "Tú sabes que eso no es verdad". Ay, guácala. No, hombre, Sailor. Todos se quedaron tiesos. Hubo un silencio bien incómodo y nada más se miraban unos a otros hasta que un tío tuvo que lanzar un comentario para cambiar la conversación. Y así fue como descubrimos que esos primos se habían comido. Ay, amigas. Odio que hay como que... Odio que hay anécdotas de cosas así turbias entre primos mucho más seguido de lo que me gustaría, güey. O sea, por... Pero bueno, me gustó, amigas. Me gustó que... No, es que no me gusta eso. O sea, es que justo estaba a punto de decir de que me gustó que esta última anécdota no estuviera tan turbia para terminar en una buena nota. Pero es que el concepto de estar tan dañado de mi cerebro, de mi psique, por el tipo de anécdotas que me mandan, que ahora leer que dos primos se metieron entre ellos de que no me espanta tanto y así. Ay, ya me asodí. Pero bueno, chavacas. Con esta anécdota terminamos esta edición de anécdotas trágicas. Amigas,
Pues sí estuvo bastante potente, ¿eh? O sea, sí me esperaba un poco que iba a ser potente, pero hasta me entretuvo más de lo que me pude haber imaginado. Siento que el look sí quedó más ad hoc, o sea, siento que cero espanté más que las anécdotas que luego estaban contando aquí. Pero bueno, amigas, si se entretuvieran, denle like, suscríbanse. Pronto nos veremos en otro video y así. Y pues les deseo que sus familias sean más normales y que no vivan experiencias como las que estuvimos escuchando en este video de hoy. Un beso, valen 1000, arrópense bien, tómense sus vitaminas si ocupan y así. Y ya, a la verga. Bye.